Tenemos hoy el placer de recibir, además de que es el gerente de la Fundación Celeste, es actor, es escritor, está involucrado en esta movida. No. Perdón, actor, dije no. Pero puede en cualquier momento, actuar en una película. Escritor, bueno, hay una película que nació de un libro de él, ya que estamos, no era actor, pero hay vinculación por todos lados. Estamos recibiendo con gran placer hoy a Baldi. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. ¿Andás bien, Daniel? Bien, muy bien. Esta Fundación Celeste nace en la época del Mundial de Sudáfrica 2010 como una iniciativa de los mismos jugadores. Sí, es la única fundación en el mundo creada por los jugadores de una selección y sostenida también en el tiempo, porque si bien arrancó en el 2010 con los jugadores de aquella generación, hoy día continúa con los de esta, y los otros días fue re lindo porque hicimos la cena despedida de la selección, pero estaban intercalados los del 2010, los del 2014, y eso habla también de la unión de grupo que hay, que comenzó antes del 2010, comenzó en el 2006 en realidad, con el proceso de Tavares, y que se sostiene. Si bien hay jugadores que han pasado y hoy día no están en la selección, es como que continúan estando presentes en el grupo, ¿no? O sea que integren o no la selección, siguen formando parte todos, son activos. Totalmente. Bueno, en la fundación hay que hablar que están todos activos y presentes, pero más allá de eso, también lo están en los grupos de WhatsApp, también lo están en... Bueno, chumeame un poco de eso, porque por ejemplo, Diego Lugano sigue dándole la bienvenida a los nuevos que se acercan a esa selección y que de repente están como asustados porque les toca debutar con la selección después de lo bien que le está yendo. No, ¿Sigue pasando bueno, eso? eso no porque no corresponde tampoco. Hoy día el que cumple esa función es Diego Godín. Sí. Pero, a ver, la tota, Diego sigue yendo al complejo cada tanto de visita, a saludarlos, a tomar unos mates, a almorzar con ellos o a cenar. Y es uno más del grupo. Pero no, el que obra ahora de capitán y da la bienvenida en el complejo a las nuevas generaciones es Godín. Tremendo. Con respecto a la Fundación Celeste, ¿qué programas tiene en este momento? O sea, ¿en qué anda la Fundación Celeste en este momento? Y tenemos muchos, en realidad tenemos 40 escuelas en todo el país, que nuestra obligación primaria es la de aportar la capacitación a los docentes en la parte deportiva, digamos, pero hoy día ya nos abrimos y tenemos la ayuda de ANDA con el programa Cero Caries para todos esos chicos. Santillana les dona una biblioteca a cada una de ellas. Una iniciativa que nació contigo, lo de las bibliotecas. Sí. Yo creo que separar deporte por un lado, educación y cultura por otro es un gran error. Entonces tratamos de pregonar con el ejemplo y dar pelotas, chalecos, conos y libros. Claro, y en eso el maestro tuvo... Y el maestro, eso es fundamental. Es como su legado. Hay una frase del maestro que yo se la tomo prestada siempre, que es que el fútbol sirva como vehículo para cosas mucho más importantes que el fútbol. Y vaya si es una herramienta que salva muchas veces a las maestras, a los profesores, a quien sea, para educar, porque ahora que viene el Mundial nomás ya tenés una herramienta divina como para estudiar geografía, para estudiar un montón de otros aspectos. Es que quizás hubo muchos casos de futbolistas que no tuvieron la oportunidad, que hoy son grandes estrellas, pero que quizás no tuvieron la oportunidad de tener una buena escolaridad o de poder, ¿no?, hacer todos los pasos de la escolaridad. Y a veces no es que no quisieran, sino que no podían. Y es fundamental para su vida posterior, ¿no? Y totalmente. Lamentablemente muchas veces hay hasta bastante demagogia en muchas personas que vinculadas hablan, al fútbol. Vinculadas al fútbol y que hablan a veces de la poca preparación que tiene el jugador, cuando en realidad ellos sacan rédito de eso y nunca estimulan a la preparación del futbolista. Se gastan millones en un montón de cosas y el jugador da millones para que se gaste en eso y no se propone nunca nada a nivel educativo. Recién tuvo que venir Tavares y crear el programa Gol al Futuro para obligar a que el jugador de fútbol juegue la pelota y estudie. Igual no pasa con todos los grupos todavía. Debería pasar, no pasa. A veces, porque muchas veces los directivos de los equipos de fútbol también muy poco interés demuestran
en la formación. En la formación integral del futbolista que no tiene... Porque en realidad pensemos que son niños, que arrancan de niños. A ver, si el jugador de fútbol está preparado, como está pasando con esta generación, y desbarranca a un sistema corrupto que había ya formado, y se empiezan a sentir mal algunos que ganaban dinero a costillas del jugador e invadían el territorio y la economía del jugador, quedándose con cosas que no se podían quedar, como el famoso derecho de imagen, entre otras cosas. ¿A ti pasó, tú tuviste una experiencia, digamos, con un representante siendo chico? A la mayoría nos pasó, Y eso es algo con lo que luchás específicamente, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre le digo... Desde sus libros, perdón, pero quiero como aclarar, desde sus libros y en sus argumentos muchas veces aparece esa figura como para alertar con respecto a lo que representa dentro del mundo del fútbol, ¿no? Lo que pasa que si vos como padre pretendés que tu hijo sea el salvador de la familia y que se llene de dinero, quizás lo logre, pero si no tiene una preparación que respalde eso, y capaz que va a cobrar buen dinero en algún momento y después no va a saber ni siquiera en qué invertirlo. Entonces, es más probable que lo estafen y también. lo más probable es que lo estafen, y aparte hay gente que está para eso en el fútbol, para hacerle daño al jugador. Vos fijate que un jugador desprotegido a nivel de educación, a nivel de toda índole, y es carne fresca para, con los millones que genere, repartir la torta para acá y darle lo último que queda al jugador, que era la estructura que se venía desarrollando. Hoy día se está limpiando bastante, creo que esta generación de jugadores se están cargando de eso. Se pusieron como las pilas con esto. Y ahí salieron muchas personas diciendo que el jugador de fútbol para lo único que tenía que estar era para jugar a la pelota y que no convenía que el jugador de fútbol se dedicara a otra cosa, que no se dedicara a pensar. Y claro, porque no le sirve a esa gente que estuvo engrosando sus vientres durante tanto tiempo Daniel, a raíz de eso. Claro, ahora cuando hablas de poner como ciertas alertas en los libros, ¿no? Estamos hablando de alertas que vos decís, si lo leo como padre, me estoy dando cuenta. ¿Cómo haces para que el niño sienta también esa alerta desde tu literatura? Que lo tome bien, ¿no? Sí, Que no... No, pero es que trato de hacer historias lindas, llevaderas. Sé que mi público se centraliza sobre todo en niños y adolescentes, entonces es una historia amena que tiene ciertos disparadores para que el adulto también la lea y bueno, se vea reflejado o invite a la reflexión. No son libros de fútbol, tampoco son libros para niños, como a veces los catalogan. Yo creo que son para todos. El primer lector de mi novela soy yo. ¿Y qué hay de vos en esos relatos? Y hay mucho. ¿Qué hay de tu historia, de tu propia historia? Si bien no tengo ninguna autobiografía, creo que las experiencias personales siempre contribuyen en cada relato y uno no puede escapar de ellas. Por eso siempre el fútbol a mí me da la posibilidad de abordar un montón de temáticas, porque en el fútbol pasa de todo. En el fútbol está el bueno, el malo, el rico, el pobre, el sacrificado, el que no. Sí. Es la vida, el fútbol es la vida, y más en estos países que son tan futboleros y que depositamos tanto interés en el fútbol y en el mundo. Daniel, ¿y cómo es escribir para niños, no? Porque hoy en día están bombardeados por un montón de estímulos, de información, de YouTube, esto, lo otro, la televisión, todo, ¿no? Y que la atención esté puesta en el libro no debe ser fácil. No, y no es fácil. Y yo siempre digo que como vos lo obligás a tu hijo o al quien sea, a un conocido, a lavarse los dientes, para mí la lectura tiene que formar parte de esa lista de obligaciones, de hábitos, se tiene que transformar en un hábito. Muchas veces la lectura vienen padres y me dicen, vos sabés que no lee nada porque no quiere leer, no hay nada que le guste. Y bueno, no tiene que haber lugar a eso, porque si hoy mañana te dice que no se quiere bañar y no le gusta el baño, no lo vas a dejar sucio. Y yo creo que ahí el padre tiene que... Si yo a mi hijo lo dejo a su libre albedrío, va a preferir estar todo el día mirando youtubers en el celular, es la realidad. Pero él sabe que no va a utilizar el celular hasta tanto no haya leído tanta cantidad de páginas del libro que él elija. En eso sí hay que darle la libertad
no imponerle la lectura, sino ir a una librería, invitarlo. Es un lindo paseo ir a librerías, ir a bibliotecas. Para La mí, feria que está Sobre ahora. todo porque feria. cambia todo, la fisonomía. Es un paseo Ahí está, divino. mucho Yo más creo que tiene que formar interesante. parte de los paseos que utilizamos, muchas veces apartarnos un poco del shopping, o si vamos al shopping, dentro de las librerías del shopping está muy lindo, e inculcarle el amor por los libros, que los miren, que los lleven y que los lean. Y ahí le vas a estar aportando a su vida una riqueza muy grande. Un niño que lee, un adolescente que lee, es un niño que va a saber expresarse, que va a entender los textos, que va a llegar a la universidad y va a tener vías de escape. También hay una cuestión de empatía que produce la lectura. Totalmente. En este mundo que no es muy empático, ¿no? Sí, te abre la cabeza a un montón de nuevos mundos. Que para mí la lectura siempre significó aparte un refugio. Yo, si no leo, por ejemplo, a la noche, no logro cortar con todo el día que uno trae arriba y es una manera de... ¿Y qué lees, Daniel, vos? Leo te de gusta? todo, leo de todo. Lo que más me gusta son las historias de terror, de ciencia Stephen ficción. King. Mirá. Stephen King Fanático siempre de Stephen King. formó parte de mi adolescencia. de mi adolescencia. En mi adolescencia, yo le agradezco a Stephen King porque gracias a él, cuando iba al liceo, devoraba libros uno atrás del otro. Hoy día ya leo de todo, me gusta leer muchas historias bélicas de la Segunda Guerra Mundial y ¿Y tus propios libros los relees? Sí, y no me gusta. ¿No? Que los siempre cam- encuentra ¿Porque cosas. los cambiarías Siempre- o que le agregarías? Siempre encuentro cosas que digo, lo tendría que haber escrito mejor a esto. Sí, me pasa. Hay una cuestión muy linda de tus libros que es que te metiste en una temática de la que no había mucho para una generación, para los niños y para los adolescentes, con algo muy cotidiano y muy nuestro, con nuestra idiosincrasia. ¿Cómo fue pasar de ese libro a cuando viste en pantalla gigante Mi Mundial, uno de tus libros que terminó en el cine el año pasado? En realidad lo tomé desde un principio como que quería ser un espectador más. De hecho, cuando vinieron a comprar los derechos para llevar Mi Mundial al cine, los vendí a un precio módico, accesible, para que Se pudiera hacer. para que se pudiera saliera, hacer, claro. para que se Un pudiera hacer. trabajo de 7 años de la De productora 7 Lucía años. Gaviglio. Y qué trabajo. Y lo sufría con ellos. Yo quería que saliera. Yo muchas veces ayudaba a hacer lo que me pidieran porque... Viste, es un actor encubierto. Estoy seguro que salió en la película y nadie sabe. Salió una foto en el dormitorio del protagonista, hay una foto mía. ¿Viste? ¿Viste? No estaba mal. Tenía razón. Reivindicamos a Inés que él es actor también. Y bueno, y No le cuando falta nada ya. cuando salió la peli, fui como un espectador más a disfrutarla, fue un mimo al alma y yo sabía que si era algo muy malo, iba a decir que yo no tenía nada que ver. Y lo mismo, como pasó, que fue algo muy bueno, también es justo decir que no tuve nada que ver Estás en ese sitio eso. donde los niños dicen, ¿viste la película y te compraste el libro? Tomó el riesgo de no verla y verla en el estreno. Sí. en el Y si no, Solís. pobre, ¿qué iba a hacer? Es un no, estrés. pero qué si no- locura. Sí, claro. En lo único que tuve cierta injerencia, simplemente para decir me gusta, no me gusta, por ahí hay que cambiar esto, fue en el guión. Claro, en está la etapa de bien. guión. Después un poco más fiel a lo que vos Y querías. no quería tampoco involucrarme mucho porque quería, porque si vos seguís y vas y ves el principio, en el medio, después no te genera la sorpresa que le va a generar el espectador, entonces quería ser un espectador más. ¿Para qué te pasa en la platea? El corazón no te... ¿no? Fue- Porque viste que cuando le ponen música y la luz Fue y lindo. los diálogos No, es otra cosa. y lloré como todos. Como qué lloraban bueno. todos. Daniel, Bueno, vos sabés otro. que me quedo siempre, a uno le queda la del estribo, ¿no? Escuchándote hablar de la fundación y de cómo fue cambiando el vínculo de los jugadores, el tema de los derechos de imagen y demás, y me quedó algo picando por ahí. Con este proceso, ¿no? De la selección anterior que se viene dando, puede suceder que haya un espacio dentro de la Fundación Celeste o vinculada a este equipo de jugadores y exjugadores que se lancen a la representación de jugadores, cuidando esos vínculos Ah. como forma de protección. Sí, mira, si hablas con los jugadores, no nos gusta. No sé si fue que fuimos todos quemados con leche, que vemos la vaca Y llorás. vemos la vaca y lloramos.
Pero hay jugadores, exjugadores de fútbol, que hoy día son representantes. Y la verdad... Sí, pero estoy hablando de del núcleo y seguramente no, de porque esta selección. es un sistema muy perverso. Si querés hacer muy bien las cosas, muchas veces no tenés cabida. Tenés que como empezar a transar con Dios y con el diablo permanentemente. Y queremos limpieza, queremos que esa gente que se encarga de eso, que fue concebida en su vida para eso, para manejar números, billetes y demás, cuide al jugador. Cuide y lo Entonces proteja. es más como contralor, como claro, una es línea de más como cuidado. contralor. La última, así chiquitita, rápido. Uruguay, ¿hasta dónde llegamos? En esta locura celeste. ¿Hasta dónde llegamos en este Mundial de Rusia? Hasta la final, no paramos. Vamos marcando, vamos a una lista, está en la penca, a ver Sí. qué dice cada uno. Dale, perfecto. Daniel Baldi, muchas gracias por habernos Placer. acompañado. A ¿Te vas ustedes. para Rusia? No, lo mío es acá. Lo mío es... La vives acá, tranquilo. ¿No Lo estás mío como es acá. docente acá además también? ¿O? Sí, Sí. estoy, ¿Estás sí, trabajando en un colegio? No en puedes el dejar a los colegio chicos. inglés, en A no el ser que sea colegio solo Julio. Sí. No. Iría de vacaciones a ver el mundial, pero en realidad laburar me dicen todo. Vos, lo tuyo es acá, que vas a ir a hacer a Rusia. Claro. Vos tomá nota y escribí. Tomá nota y escribí que este es otro mundial. Ahí va. Muchas Gracias, gracias, Daniel. Daniel.